mantener un status quo que permita que haya cada vez menos casos o que haya los menos casos posibles. Esa es la definición. Por lo tanto, decidimos hoy, o decidí hoy, que estuviera para mí la principal referencia de la oposición. ¿Sí? No lo estoy responsabilizando de todo lo que dije a él, pero seguramente él se va a tener que hacer cargo. ¿Sí? Si es la principal referencia de la oposición, si quiere ser gobernador, tiene que disciplinar su tropa. Y por lo tanto me parece que ese es uno de los muchos desafíos que tiene por delante, además de saber construir una alternativa que sea superadora, porque no alcanza con criticar. Hay que construir una alternativa superadora de todo esto. Es muy difícil porque la vara está alta, ¿sí? Es muy difícil, pero de cualquier manera, Alejandro Cacas es un tipo muy capaz y seguramente va a ser un oponente de fuste en cualquier elección de las que vengan, porque seguramente va a estar anotado en todas. Ali, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, buenas noches, gracias por la invitación al programa. Bueno, para Con mí... esas editoriales que haces, nunca sé si va a devenir en una pelea la entrevista o vamos a acordar, así que vamos a ver para dónde dispara esta. Acordar no creo, podemos acordar en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro vínculo personal, que es muy bueno y que todo el mundo sabe, por otro lado, pero seguramente por ahí vamos a estar discordantes en un montón de cuestiones que tienen que ver con la visión que tiene cada uno de muchas de las cosas que nos pasan. Más allá de esto, que si nos tenemos que discutirlo, vamos a hacer... Pero fíjate, si me permitís un comentario. Días atrás me hiciste una entrevista en la radio. Muy buena. Fue muy buena, sí. Pero te enojaste bastante conmigo porque yo había cuestionado el hecho de que se llevara a los pacientes leves a la Pedrera en lugar de disponer un aislamiento en hoteles con la infraestructura que tenemos o el aislamiento domiciliario. Sí. Y si te fijas en el mensaje que dio el jueves a la noche el gobernador, lo empezó a pensar como una alternativa, sí, y dijo que iba a buscar los protocolos y establecer los protocolos para hacerlo. Por ahí expresó que estaba dolido por las críticas o las formas o que quería recibir las sugerencias, pero me parece que es importante, sobre todo desde nuestro rol en la oposición, hacer ese tipo de críticas, sugerir esas modificaciones, porque fíjate en este caso, el propio gobernador lo tomó también. Pero tiene que encontrar, Ale, un canal de diálogo, no puede ser que no hablen. En el medio de una pandemia vos tenés que hablar. Es decir, la imagen más sólida que se mostró en los últimos tiempos de este sistema democrático en el que estamos inmersos todos, vos, yo desde mi rol, todos, fue la imagen en el inicio de la pandemia, de Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. Alberto los invitó a todos ellos, cosa que Rodríguez Sá no ha hecho. No, te lo digo en serio. Si el gobernador me invitara a hablar sobre el tema de la pandemia, aportar las ideas que nosotros tenemos, lo haríamos gustosamente. Estamos en plena disposición para dialogar. Yo estoy hablando de vos, tío, porque sí, hay otros que yo lo haría también, yo iría. Nunca me he invitado a conversar de eso. Bueno, no es un reproche tampoco, lo que digo es que debe surgir también de quien gobierna una voluntad de escuchar. Bueno, pero a lo mejor si vos decís, me gustaría hablar con el gobernador, vos sabés que normalmente mis programas tienen alguna difusión, ¿sí? No digo, ya que no sos generoso vos, lo tengo que ser yo. Hay un tema de perspectiva también. Como vos sabés, yo he estado varios meses en Buenos Aires, he podido venir 2 veces a San Luis en el medio por todas estas dificultades que tenemos en la circulación, además no haber transporte y demás. Pero por ahí el estar en otro lado te da perspectiva sobre cómo se hacen las cosas en otras partes. He hablado con las autoridades de salud de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza sobre todo, que son distritos que gobernamos nosotros, cómo manejan lo del aislamiento domiciliario, experiencias que ya han pasado, porque vos sabés que tanto estos 2 distritos, Buenos Aires como Mendoza, han tenido muchos más casos que San Luis desde un comienzo. Entonces, como que han atravesado todas esas etapas, tienen experiencia para aportar y uno puede, a partir de lo que conoce, también contribuir. Esa es la idea, creo. No, pero además yo no tengo ninguna duda que vos aportarías un montón de ideas, porque te conozco y porque sé que eso es un tipo capaz y que además tiene buenas intenciones. Por lo tanto, me parece que tu aporte sería ultra válido. Lo que yo veo es que hay imposibilidad de construir canales de diálogo y me parece que eso no está bueno, y menos en este momento. No te estoy responsabilizando a vos, ¿eh? Digo, me parece que es un problema de la política en Argentina en general, sí. Yo lo vivo mucho en el Congreso, lo veo en las disputas que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Por ahí hay muchos actores que terminan saboteando los diálogos,
pero también me parece que hay actores dentro de los partidos que buscan tener mayor moderación, acuerdo, dialogar, y creo que hay que regar esa planta, es decir, estimular ese diálogo, esa posibilidad de construcción. Yo ciertamente me siento parte de esos actores, Sí. es lo que trato de hacer en el Congreso también, y me parece que lo tenemos que poder hacer Digo, en de la las provincia. disputas últimas, uno de los temas que generó mayor disputa, o por lo menos los medios, fue del tema del que se hicieron mayor eco, fue el tema de la presencialidad, ¿sí? Creo que ustedes tuvieron una actitud muy dura respecto a una situación compleja, porque todos sabemos, bueno, vos has sido el autor del proyecto, Sí, te lo decía el otro día en la radio, del proyecto de que se sesionara de manera virtual. Ese es un buen ejemplo el que estás poniendo, porque de nuevo hubo una tensión enorme, Enorme. innecesaria entre los dos bandos. De un lado, el oficialismo diciendo queremos poder sesionar sobre el tema que queramos, aunque la oposición no acuerde. Y del otro lado, la oposición diciendo o es presencial o no podemos sesionar. Finalmente se acordó una semana más tarde y el acuerdo fue muy lógico. ¿Qué se dijo? Bueno, hagamos las sesiones virtuales, porque hoy es muy difícil hacerlo de otra manera y esto nos ha permitido trabajar bien, reunirnos en comisión, discutir los temas, sacar leyes importantes. Cuando hay un tema muy complejo, que no se puede, digamos, discutir en lo virtual porque el tiempo es corto, porque no todos pueden hablar, Sí. bueno, lo hacemos presencial, pero también entendiendo que el que no puede viajar, que el que está enfermo, que el que está en grupo de riesgo, lo haga virtualmente. Y se resolvió así y así vamos a trabajar en el Congreso hasta fin de año. De hecho, esta semana que comienza vamos a tener la discusión sobre el presupuesto, se discute el impuesto a la riqueza, hay una ley que acordamos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un buen ejemplo también de acuerdo que realizamos, y después cuando toque discutir la reforma judicial y la previsional, que son los puntos más conflictivos, lo haremos presencialmente y con algunos virtualmente. ¿Cuál es tu posición en relación a esos temas, digo, respecto al tema del impuesto a la riqueza? Bueno, ese es otro donde creo que se ha generado una tensión enorme y me parece que hay un camino de encuentro. Hoy todos los estados están atravesando una situación financiera muy difícil, porque la economía ha caído, la recaudación cae, hay muchos más gastos por la pandemia, claramente tenemos programas que antes no teníamos, como el IFE, el ATP, y esto hay que financiarlo. Y los estados lo están haciendo o a través del endeudamiento o a través de la emisión monetaria o ambos. En nuestro caso está muy fuerte la asistencia del Banco Central. Entonces ha sido una recomendación hasta de los organismos internacionales como el FMI de que hay que cargar una sobretasa sobre impuestos a la propiedad, a la renta, porque entre quienes más pueden aportar obviamente que son los que más tienen, si no, ¿a quién se lo vas a pedir? Por el otro lado ha habido cuestionamientos de nuestro espacio en el hecho de que se cree un nuevo impuesto en este contexto y sumado a todos los que ya hay, que sea un impuesto que sea retroactivo y que sea casi igual a otro impuesto que ya tenemos, que es bienes personales. Pero la verdad, si nos sentáramos a discutir esto, y va a ser un poco el tema de mañana en la comisión, yo lo que he propuesto es, miren, no hace falta crear un nuevo impuesto, ya tenemos uno que es bienes personales, se crea una alícuota extraordinaria sobre ese, se hace hacia el futuro, pero con un anticipo que se paga hoy, y eso lograría recaudar lo mismo, no creas un nuevo impuesto, tenés el dinero que necesitas, lo que participás con las provincias, que me parece sería importante porque este es un impuesto o una idea de recaudar que nació para financiar los gastos de salud. Y hoy la mayor parte de los gastos de salud, Alberto, lo hacen las provincias. Sí, claro. Fíjate que los hospitales cuando tienen que testear, cuando tienen que atender pacientes, vos viste que para testear la cantidad de material descartable que se tiene que tirar es enorme. Entonces, me parece que si tomamos un recurso para financiar los gastos de salud, no puede quedar solo en el gobierno federal, se tiene que distribuir a quienes están haciendo estos gastos. Y con eso se resolvería todo, los cuestionamientos que hay, pero se posicionan tanto a veces los propios legisladores en una cosa o en la otra que impide... Bueno, lo que pasa es que históricamente la Cámara ha funcionado de esa manera, digo, la Cámara, el Congreso, lo cual no significa que yo lo esté avalando, digo, simplemente que es una caracterización lo que estoy haciendo. Y yo coincido con vos en que es necesario, no sé, viste... Por ahí los acuerdos no son noticia, pero sirven. Fíjate, la semana pasada hicimos un acuerdo sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que tiene que asistir al ANSES en el pago de las jubilaciones cuando hay crisis. De nuevo se generó todo un cruce entre Raberta con los legisladores y demás.
Afortunadamente ahí yo tuve la posibilidad de intervenir un poco más porque soy vicepresidente Claro. de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, hablé con la ANSES, hablé con el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nos pusimos de acuerdo en algunos temas que preocupaban, como era, por ejemplo, garantizar el pago de los beneficios de la reparación histórica, que son los ajustes jubilatorios que se dieron en los últimos años, y nos pusimos de acuerdo y escribimos la ley. De nuevo, se hicieron las modificaciones. Entonces, esos son ejemplos de éxito, digo, porque no pasó ni esto de que se dice, el oficialismo no quiere modificar ni una coma, no. Nosotros propusimos 4 cambios y nos dieron los 4 cambios. Por el otro lado, no pasa esa oposición que digan no tiene idea o no aporta, no, nosotros hicimos las propuestas y las tomaron. Es decir, me parece que hay que tratar de hacer más de eso y menos de lo otro. De ese discurso altisonante para cruzar, para oponerse, para confrontar, que en definitiva no lleva soluciones a los argentinos, que es lo que están esperando. ¿Cuál va a ser tu posición respecto a la reforma judicial? Pero la reforma judicial yo creo que es necesario hacer una. Lo que pasa es que esa reforma judicial que se ha planteado tiene un problema en la designación de los jueces, que es que todos los nuevos juzgados que se crean, que son muchos, no interviene el Consejo de la Magistratura haciendo los concursos y luego el presidente y el Senado como marca la Constitución, sino que se designan jueces provisorios, que es un mecanismo que la Corte ya ha dicho en el fallo Uriarte que es inconstitucional. Entonces eso nosotros no lo queremos acompañar. El Senado ya lo sancionó así, como vos sabés, aunque nosotros en diputados lo modifiquemos, el Senado puede insistir en su versión original, que es un tema parlamentariamente importante, y por eso lo que hemos pedido al gobierno es que retire el proyecto al efecto de poder discutir uno en el que nos pongamos de acuerdo todos. ¿Y vos qué crees en ese sentido? ¿Que no va a pasar? No creo que el gobierno lo retire, no. Me parece que va a avanzar, obviamente que si junta los votos con la mayoría lo va a hacer. Nosotros como oposición usamos las herramientas que tenemos, que es votar en contra, usar el quórum sobre eso. Para las provincias, el hecho, o por ejemplo, para la provincia de San Luis, el hecho de tener con una Cámara Federal es un avance. Sí, es bueno eso, sí, es bueno. Hasta en particular eso se puede acompañar, pero no es el foco del proyecto, que es sobre todo el tema de Comodoro Pi, que tampoco creo que haya tanto desacuerdo sobre el tema de que haya que rediscutir lo de Comodoro Pi, porque está bien claro que es un sistema que ha concentrado mucho poder sobre la política y jueces disponiendo sobre las causas judiciales del Estado. Eso hay que abrirlo, pero en una discusión que integre a todos. Y también tiene que ver con una cosa, cómo implementar el sistema. La idea esta de avanzar hacia el sistema acusatorio, el hecho de que sean los fiscales los que tengan la titularidad de la acción penal e investiguen, implica sobre todo crear muchos más cargos de fiscales que los de jueces. Esto es una crítica que hizo, por ejemplo, el CELS y otras ASIG, otras organizaciones que estuvieron ahí, de decir, miren, está buena la idea, pero si van a este paradigma, lo que están planteando es viejo, de crear tantos nuevos juzgados. El diseño que esto debiera tener es distinto. Una de las críticas que ha esbozado la oposición, no vos, es de que este era un proyecto esbozado por Cristina y que tenía una finalidad de generar impunidad. No, yo no creo eso. Sí me parece que fue grave lo que pasó en el Senado con la remoción de estos 3 jueces, que son los que estaban investigando causas de Cristina, y ella como presidenta del Senado. Eso me parece que sí va por esa línea de lo que estás planteando. La reforma, el proyecto de reforma judicial en sí, no. Creo que esa es enteramente una idea del presidente. El presidente, vos sabés que instruye en derecho penal, tiene como su sesgo académico en ese tema también, y creo que sí, él legítimamente tiene una intención de desbaratar ese poder de Comodoro Pi en manejar la corrupción. Esta otra parte de las provincias que vos marcás surgió más como una negociación con los senadores y los gobernadores de poder también armar los juzgados a nivel provincial, lo cual es parte, digamos, de las negociaciones parlamentarias. Pero realmente creo que esa es una idea sobre todo del presidente y en la línea de reformarlo de Comodoro Pi. Digo, vos dijiste en el inicio de la entrevista que el hecho de estar en Buenos Aires te da una perspectiva para visualizar las cosas de una manera diferente. También te da una perspectiva para mirar las cosas que pasan en Buenos Aires, siendo integrante del Congreso, formando parte de él y teniendo de alguna manera que ser parte también en las discusiones que propone el gobierno nacional. ¿Cómo lo ves a Fernández, al gobierno? ¿Cómo ves las decisiones que ha tomado, digo, en el marco de todo esto? ¿Sí?
Veo que tiene grandes desafíos, sobre todo en lo económico, ¿no? Sí. Ahora hay que discutir el presupuesto 2021, está trabajando también el Ministerio de Economía en una reforma tributaria, la reforma previsional puede que sea algo muy conflictivo. Creo que tiene muchos frentes abiertos en lo económico. La renegociación de la deuda ha sido exitosa, eso se ha normalizado, le da un aire importante porque Sí. no va a pagar intereses de deuda por varios años, casi todo su mandato, y eso le permite tener más recursos para el desarrollo, para la obra pública. Pero a su vez, este tema que ha habido de la asistencia monetaria del Banco Central, de la caída en la actividad económica, me parece que va a meter una presión sobre los precios muy alta, hay una presión sobre el tipo de cambio también. Y veo que se está recurriendo siempre a la misma receta del pasado, esto de apretar más, controlar la demanda de dólares, poner el cepo más duro, y en eso tengo una visión distinta. Creo que hay que hacer una gestión de la economía diferente, porque si no vamos a fracasar como siempre hemos fracasado. Entonces esa sí creo que es la discusión que hay que dar, y la discusión sobre el financiamiento del ¿Y cómo te Estado. imaginas, digo, aunque parezca una abstracción casi hablar de esto ahora en el medio de la pandemia, cómo te imaginas la pospandemia? Porque creo que lo tenemos que empezar a pensar, más allá de que todavía tenemos un largo tiempo, un largo trayecto de esta situación de hoy, ¿sí? Claramente Argentina necesita crecer, todos coinciden en que para crecer tenemos que tener más exportación. Hasta el presidente del Banco Central días atrás dice, para regularizar todo el problema de reservas que tenemos que exportar 90.000 millones de dólares. El tema es que después nuestra política tiene un sesgo muy antiexportador. Sí. Fíjate que nosotros decimos hay que exportar como una consigna política, pero después las regulaciones que hacemos traban la exportación por las retenciones, por el debilitamiento sobre las economías regionales, y eso nos perjudica muy particularmente una provincia como San Luis. Fíjate que hacia el futuro, ¿dónde están las oportunidades de San Luis para crecer y desarrollarse? En la agroindustria. En la agroindustria, en la exportación de carne. Estas oportunidades de venta de carne a China son extraordinarias para nosotros. Sí. En la venta de biocombustibles también. Sí. Todo lo que es desarrollo agropecuario, de energía. Y no estamos aventajados por las medidas de política pública que hay. Además, siempre veo, y esto no es exclusivo de Fernández, pero está muy pensado desde Buenos Aires la política en esto, de desarrollo. Nosotros tendríamos enormes oportunidades de desarrollo si nos vinculáramos más con el Pacífico, si se abrieran los pasos para con Chile, si pudiéramos con el tren llevar a Valparaíso nuestros productos y sacarlos de ahí hacia el Pacífico. Pero esto, así como te decía lo de la perspectiva recién, también me doy cuenta que estas ideas, que en Mendoza son fuertes, en San Luis son fuertes, entre el empresariado se discuten, cuando llegas a Buenos Aires están discutiendo otra cosa, porque claro, no lo piensan desde el lado de lo que nosotros necesitamos para lo que pasa es desarrollar. que tenemos que salir del centralismo en el que vivimos. ¿Sí? Sí, pero por eso es importante que hagamos fuerza los legisladores que somos de San Luis, los de la región de Cuyo, para poder impulsar esto. Yo creo que hay un déficit de parte de los legisladores. Te excluyo. Yo creo que vos, cuando cometiste un gravísimo error... Te lo voy a contestar ya si decís lo de la deuda, ¿eh? Sí, claro. Bueno, te lo contesto. No, pero pará, te iba a hablar bien de vos, si no me dejás que hable bien. Habla bien, te doy todo el tiempo, después contesto. Es decir, iba a hablar bien de vos, yo confío plenamente en vos, yo sé que vas a defender los intereses de San Luis. Ahora, la sensación que tiene la gente en general es que estamos vacíos de... Es decir, soy injusto con lo que estoy diciendo, quizá. Pero muchos de los legisladores que tenemos indudablemente han agarrado para otro lado, no tienen la perspectiva de mirar a San Luis como el elemento subyacente que hay que defender por sobre todas las cosas. Digo, porque a vos te eligió San Luis, vos sos representante de San Luis y por lo tanto tenés que defender los intereses de San Luis. Sí. Vuelvo a lo que vos me querés contestar. Lo que todo el mundo te reprochó es que hubieras votado un artículo en contra de que se le pagara la deuda a San Luis. Yo te lo expliqué. Eso te va a estigmatizar. Sí. Tenés que hacer algo para salir de ahí, ¿eh? Yo te voy a explicar. Te estoy dando un consejo. Más allá de la sensación, yo te voy a dar una información y que te la advertí cuando hicimos la nota al respecto de eso. El artículo al que te referís no consignaba el dinero que había que pagarle a San Luis. Sí. Cuando fue Cafiero a la Cámara, Sí. le preguntamos si se iba a pagar a San Luis y dijo sí, incluye una partida de 7.000 millones de pesos. 7.500. Sí, no la incluyó. Dijo que se iba a pagar, pero sin monto. Era como una promesa vacía.
Y yo en ese momento, cuando me llamaste para dar las explicaciones, te dije, mira, acá lo importante es ver si en el presupuesto 2021 incluyen concretamente la partida. Bueno, te digo, el presupuesto 2021 se ha presentado y no figura San Luis en ninguna parte. No hay partida para San Luis, no figura ni siquiera ese mismo compromiso de pago para San Luis. Así que hoy acá domingo en tu programa lo voy a anunciar y le pido a los otros 7 legisladores que tiene la provincia que firmemos juntos una... A Poggi no lo sumé porque no lo va a hacer. No, todos sí, a los no, pero 8 que no son. Lo haga, ¿para qué lo va a sumar? Sí, lo va a firmar. No, pero los invito ¿qué a lo todos. Va a firmar? No lo va a firmar. Mira, Alberto, los invito a todos, a los 7 legisladores más que están por la provincia de San Luis, que firmemos juntos un pedido al jefe de gabinete para que incluya la partida de pago de la deuda de San Luis en el presupuesto. Bueno, eso es glorioso. Que esté en el 2021. Sí. Con plata en serio, eso es lo que quiero decir. No promesas, sino que haya plata esta vez, que es como se arma un presupuesto. Me parece una genialidad, me parece buenísimo. Que es eso es lo que la gente de alguna manera está demandando. Repetilo, por favor. Perdóname que te lo pida así, pero repetilo. No, ahora el martes Guzmán va a ir a presentar en el Congreso el presupuesto. Sí. Apenas presente el presupuesto, yo voy a presentar una nota allí en la Cámara de Diputados de la Nación solicitando que se incorpore la partida para el pago de la deuda a San Luis. Y entonces pido que todos los otros legisladores que están conmigo la firmen también y vayamos juntos a ese reclamo y nos aseguremos que se incluya en el presupuesto. Me parece buenísimo. Bueno, ese es el rol. Después acá podemos, cuando llegue el momento de pelear por los cargos, bueno, se discutirá, pero digo, ese es el rol que uno pretende de los legisladores de nuestra provincia, sinceramente te digo. Lo que yo siento es que a veces, bueno, esto se diluye, no tendría que pasar, por eso me parece buenísimo esto que acabas de decir. No está incluido el monto para pagar, no, ni nada, la partida, ni nada. O sea, ese compromiso que yo cuestioné porque era, digamos, promesa, pero vacía de contenido. Quiero ser justo, Carlos dinero. Ponce también lo planteó en su momento, ¿sí? ¿O no? No, sí, Carlos pidió... Carlos lo pidió. ¿Sí? Carlos pidió de que se incluyera todo el pago de los 22.000 millones, digamos. Y cuando lo preguntamos nosotros, nuestro bloque, en la sesión informativa del jefe de gabinete, él nos dijo lo de los 7.500. Y después salió esa promesa sin monto, sin contenido vacío, que es lo que yo cuestioné. Pero resulta que ahora en el presupuesto para el 2021 ni esa promesa está, no hay nada. Y no figura la partida ni hay plata. Entonces me hace concluir que fue eso, fue una promesa vacía. Entonces hay que pelear para que sea... Una promesa cierta, concreta. No, claro, que sea concreta. Que sea concreta. El presupuesto para que se ejecute tiene que decir, páguese a San Luis tanta plata. Claro. Y eso obliga después al jefe de gabinete a reasignar las partidas y pagarlo. Digo, de cualquier manera se ha generado un vínculo entre nación y provincia que no existía hasta ahora. Es decir, hay obras que están llegando a la provincia, que eso me parece que está bien. Es importante sobre todo la de la circunvalación. La circunvalación en San Luis. Sí, esa está incluida en las obras que se hablaron. Hay otras importantes que tenemos de rutas acá. Tenemos un tema, por ejemplo, en la ruta a Luján, que hay muchísimos accidentes ahí en el paso. Eso es algo que también voy a pedir a ver si se incluye. Es algo que le preocupa mucho a toda la parte del departamento de Ayacucho. Y después aquí en Villa Mercedes está el tema de los accesos a la ciudad, una gran deuda que se tiene y que como es sobre la Ruta 7 también podríamos pedir el financiamiento de la Nación para eso. Lo que pasa, viste, como son esas discusiones del presupuesto, hay que estar ahí sentado peleando para que te lo Claro, sí. Y realmente se haría mucha más fuerza si lo hacemos todos juntos, diputados y senadores de San Luis, trabajando un poco, cruzando la línea partidaria. ¿Hablás con los otros legisladores? ¿Tenés comunicación? Sí, hablo. Con Carlos Ponce nos comunicamos. ¿Tienen buena comunicación? Sí, tenemos muy buen vínculo. Siempre que hay sesión charlamos por algo, tenemos buen diálogo. Lo mismo con Karim, con Victoria Rosso, con Ricardo. No, con todos tengo buen diálogo. ¿Cómo ves, digamos, aunque parezca... que no corresponde, pero tenemos que hablar un poco de San Luis, de la política de San Luis, del rol de la oposición en San Luis? ¿Cómo lo ves todo eso? Bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo dentro de la legislatura de la provincia, un trabajo como corresponde a la oposición de hacer un control responsable.
Se han hecho muchas propuestas ahora durante la pandemia también, vinculados al tema de cuidar a nuestro personal de salud, de cuidar al personal de seguridad, de poder remunerarlo adecuadamente. Se han hecho algunas de estas sugerencias en cuanto a lo sanitario, pero entendiendo que la decisión es del gobierno. Sí. Si nosotros... Es como que hemos sostenido un criterio, sobre todo, Alberto, durante la pandemia, de que la decisión sanitaria corresponde al gobierno. Nosotros podemos sugerir, criticar, aportar, pero no es algo para que lo decida la legislatura, sino que sobre todo se tiene que concentrar a partir de lo técnico de salud. Pero sí me parece que tenemos más margen para discutir el tema de las políticas económicas, de asistencia. ¿Qué concepto te merece todo lo actuado por el gobierno y el comité de crisis en relación a la pandemia? Bueno, me parece que han hecho un gran esfuerzo para cuidar. Yo creo que ese esfuerzo es honesto. En algunas cosas tengo una visión distinta. Yo le veo el otro día tanto fue el gobierno oportunista, me parece, lo tuyo de sumarte a las declaraciones de Ginés. No, en absoluto. ¿No? No. Siempre tenés ese tono crítico. No, porque compartí lo que dijo el ministro de Salud de la Nación. Yo no soy un tono crítico de una descripción de la realidad. Te no, sumaste bueno, a la... Decir oportunista no es descriptivo. Es la máxima autoridad de salud de la Nación que dijo que las medidas de San Luis eran inútiles y bueno, inservibles. vos tendrías que haber salido a decir, mire, Ginés... No, mira, honestamente... La decisión, lo que usted está diciendo está equivocado. Si yo fuera no gobernador sabes, ¿sí? actuaría distinto, eso te debo decir. ¿Por qué? Y porque creo que el gobierno tiene una concepción paternalista respecto de los ciudadanos. Esto de yo te cuido y yo sé cómo cuidarte en vez de apelar a tu responsabilidad, yo tengo una visión distinta. Eso me interesa, a ver, dale. Bueno, fíjate, el gobernador mismo decía en el mensaje que le comentaban mucho a él de lo que pasaba en Suecia y Japón y cómo allá habían logrado sin cuarentena, cuidarse y tener menos casos. Y él dijo, bueno, pero los puntanos, los argentinos no somos así, los puntanos no somos así. No somos así. Bueno, yo discrepo en eso. Yo creo que si nosotros apeláramos a la responsabilidad de los ciudadanos nos iría mejor. Sin irnos tan lejos como Suecia y Japón, vos ves el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, y Uruguay sin cuarentena ni nada tenía muchísimo menos casos, muertes, infecciones y todo que nosotros. Me parece que, y esto no es una crítica puntual ni a Rodríguez Sá ni a Fernández, pero veo que está esto del Estado que se hace responsable y que te dice lo que tiene que hacer y te dice te voy a poner en cuarentena, y entonces después, por supuesto, cuando las cosas van mal, también la gente te hace responsable a vos. Para el radicalismo el rol del Estado es primordial en su concepción. Para el radicalismo, espera, te voy a hacer una apreciación en eso. El rol del Estado es fundamental. Es que el radical soy yo, que pero yo soy un erudito. El radicalismo defiende el rol del Estado para redistribuir ingresos y proteger socialmente a la población, pero a su vez es muy celoso de cuidar las libertades públicas. A mí lo que me ha preocupado de la gestión de la pandemia, con toda honestidad te lo digo, es el tema de los productores, que creo que ahí ya la ley nacional marca que es una actividad esencial la del campo y tiene que permitírsele circular a los campos, eso yo lo hubiera hecho distinto. El otro, el tema de los varados, que presenté un proyecto en el Congreso y hubo una resolución del Ministerio de Interior y Transporte para dejarlos venir y acá tuvieron muchísimas dificultades, lo mismo que el caso del protocolo humanitario. Y bueno, y esto último que discutíamos al principio del aislamiento domiciliario para los pacientes leves. Son pequeñas cosas pero concretas que los haría diferentes. Digo, a ver, estoy tratando de no interrumpirte porque si no decís que yo te peleo. Pero digo, el tema de los varados, si San Luis no hubiera hecho una protección de sus límites, teniendo en cuenta lo que significa San Luis, que es un corredor bioceánico, con la cantidad de camiones que pasan por San Luis, 100.000 al mes, ¿sí? Hubiéramos tenido una situación muy compleja. Pero es que el virus siempre llega y escala. Fíjate lo que nos está pasando ahora, de cómo, y fíjate cómo empieza a crecer exponencialmente. Creo que hay, y esto no es en sí una crítica, me parece que hay una buena intención del gobernador de buscar cuidar a los sanluiseños. Lo hace honestamente, lo hace sinceramente, lo hace de lo mejor de su convicción. Pero también está esta expectativa de poder derrotar a algo que en todo el mundo muchos gobernantes lo han buscado hacer igual y en realidad termina llegando. Salvo que... pero minimizar las decisiones del gobierno a que es una batalla personal entre el gobernador y el virus, ¿lo está planteando así? Bueno, porque el gobernador a veces lo plantea así.
como que somos nosotros que nos peleamos contra la pandemia y la derrotamos o el otro día lo perdemos. Yo y en creo realidad es convivir con una situación sanitaria que existe en todo el mundo. Esa es la diferencia de concepción. Y algo que creo... Lo que pasa es que convivir con esa situación implica, Ale, tener fallecimientos, tener un montón de situaciones muy negativas. Pero, es decir, yo no quiero convivir con el virus. Pero fíjate esto, por ejemplo, y no solo refiriendo a San Luis. Durante toda la pandemia fuimos hipercríticos de lo que estaba pasando en Estados Unidos y Brasil y la irresponsabilidad de sus presidentes y demás. Nosotros hoy estamos teniendo más casos por día y más muertes por día respecto a 1 millón de habitantes que lo que tiene en Brasil, que lo que tiene en Estados Unidos y que lo que tiene la India también. Sí, pero y eso por ahí no lo estamos hablando. Pero nosotros tuvimos que tomar me parece, ¿no? Creo que el tema de la cuarentena sirvió básicamente para fortalecer el sistema sanitario que lo teníamos absolutamente debilitado. No estoy hablando de la provincia, estoy hablando del país, ¿sí? Y sobre todo del AMBA, que bueno, vos ahora lo estás conociendo. ¿Sabías que somos el país que tiene más pacientes críticos en todo el mundo? Sí, más pacientes en terapia intensiva, sí, claro. Y con todo lo Pero lo que pasa es que esto nos y a la vez somos el país que desnudado, a la vez somos el país, uno de los países más caída económica tiene y que ha tenido medidas más restrictivas y cuarentenas más prolongadas. Entonces tuvimos toda esta dicotomía entre la salud y la economía y resulta que hoy ni tenemos los mejores indicadores de salud ni tampoco los de economía. En todos estos datos que te daba de muertes, de contagios, de los pacientes críticos, bueno, vos sabés en qué nivel estamos. Por el otro lado, en los test por 1 millón de habitantes estamos 124 en el mundo. Sí. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión de cómo otros países se han preparado. Ahora mismo ves, por ejemplo, con las comparaciones en Chile, que cuando vos tenés porcentajes de positividad arriba del 10% en los test, tenés un problema serio de que no estás testeando suficiente. Y acá cada uno de los últimos reportes en San Luis estamos teniendo 35% de positividad sobre los casos. Entonces, no es para derribar lo que se está haciendo, pero es decir, tengamos un diálogo franco de en estas cosas, tratar de mejorar. No, pero yo creo que en ese sentido... Está todo el mundo aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y yo creo, Ale, que respecto al tema de la transparencia, en ese sentido, tenés que estar muy tranquilo que el gobierno de la provincia... ¿Estás hablando de la provincia o estás hablando de la nación? No, en los dos estaba hablando de la provincia, pero el tema de la positividad la provincia ha transparentado absolutamente todo, ¿sí? En eso, ¿me entendés? No tenés que tener dudas. ¿Sí? Sí, pero no estaba yendo un tema de transparencia, estaba yendo más un tema estadístico, de que cuando vos estás teniendo 35% de positividad en los test, es porque no estás testeando suficiente. Esto es lo que ya es la convención a nivel mundial. Entonces muestra de que tenés que desarrollar una política de testeo mucho más fuerte, de aislamiento selectivo, pero no generalizado. Es decir, ha habido distintas estrategias en el mundo. Ha habido un grupo de países... Nosotros medimos por el número de contagios y lo comparamos con las provincias vecinas, San Luis, compararlo con Córdoba, con Mendoza, con La Pampa. San Luis está mejor que tenemos un número de contagios que es, aun cuando San Luis está mejor que otras provincias. Se ha disparado en la última semana, tenemos un número que es inferior. San Luis está mejor que otras provincias. A lo que iba es que Argentina en general ha recurrido a una estrategia de aislamiento generalizado que ha producido un gran perjuicio en lo económico y tampoco termina siendo tan efectivo en la salud, mientras que hay muchos otros países que hicieron testeos masivos con aislamiento selectivo y les ha resultado mejor. Entonces, bueno, creo que siempre se está a tiempo de tratar de corregir las cosas. Sí, lo cual se torna cada vez más difícil porque además ahora estás con 6 meses de la espalda. Obvio, y nadie tenía toda la experiencia en el conocimiento de cómo atenderlo y abordarlo, eso también es cierto. Por supuesto, digo, de cualquier manera, me parece a mí que lo que tenemos que empezar a pensar es en lo que viene después, porque vamos a vivir un mundo que es diferente a este que estamos viviendo ahora. El país va a ser otro, porque vamos a tener que salir de un montón de indicadores muy negativos, ¿sí? ¿Cómo te imaginas todo ese proceso? Bueno, primero tenemos un problema educativo muy serio. Por un lado, estamos muy entusiasmados con todo esto de la educación digital, que me parece que es extraordinario, el tema de que las plataformas educativas, de los contenidos por internet, de las clases virtuales, de la apertura que hay con las universidades y los cursos online, pero a su vez tenemos una brecha digital enorme. Hay quienes pueden acceder a eso y estamos fascinados y
Hay otros, hablaba de un caso acá, por ejemplo, en uno de los barrios de San Luis, que decía, yo no tengo el celular que se me traba, no tengo lo suficiente para darle los datos y para que mis hijos puedan ver, ¿viste? Están esas dos realidades. Entonces, un caso, ¿vale? No, pero así hay un montón, te ejemplifiqué con uno, pero esto es una situación seria. Pensá San Luis debe ser la provincia que mejores no te pongas a la defensiva en todo, te estoy diciendo un problema que hay a nivel nacional y mundial. ¿Por qué haces ese concepto de mí? Porque todo temés que sea una crítica al gobierno de San Luis y a partir de eso tenés un instinto de defenderlo. No, pero no me digas lo que yo tengo que hacer si yo te pregunto lo que vos haces, no te digo lo que vos tenés que hacer. A veces cuando me has hecho caso, las cosas que tenés que hacer te ha ido muy bien y otras veces has fracasado. Lo que te quiero decir, hay una situación de emergencia educativa a nivel mundial por la brecha digital que existe. Pero San Luis tiene las mejores... San Luis también la tiene, está mejor que en otros lugares. Que todas las provincias. Pero no es que esté óptimo tampoco, no es que no tenga problemas en esto. Hay gente también en San Luis que no accede a las plataformas educativas. Y hay muchos, que al no ir a la escuela tampoco pueden acceder a los contenidos digitales. Este es un problema serio que tenemos para el desarrollo a largo plazo. Después, por supuesto, lo de poner a punto los sistemas de salud, pero el tema educativo, no te vayas tan rápido del tema educativo. El tema educativo para mí es la clave de todo esto, ¿no? Digo, porque indudablemente nos estamos enamorando de la virtualidad y la presencialidad conlleva un montón de factores que son muy positivos que en este momento obviamente no están y que de alguna manera deberíamos recuperar, sobre todo en tiempo, ¿sí? Y porque además las perspectivas del mundo indican que va a ser la educación la que va a ser el sostén de todo. Digo, por eso a mí me interesó mucho que arrancaras por ahí, ¿sí? Sí, la virtualidad genera grandes avances, pero a la vez también profundiza algunas brechas cuando vos no tenés los recursos tecnológicos para participar de eso. Por eso te mencioné el tema educativo, porque es donde se vive más profundamente. De hecho, ahora hemos creado una red de parlamentarios internacionales por la educación, con participación de los enviados de Naciones Unidas y todo para abordar este tema. Hay varios proyectos de... Eso está bueno, ¿eh? Sí, hay varios proyectos. Está Gordon Brown, que era el primer ministro del Reino Unido, es el enviado especial de Naciones Unidas para la educación. Hay mucha atención sobre el tema. Ya se están reuniendo, ¿no? Tuvimos una primera reunión fundadora de esta coalición, digamos. Y hay varios proyectos en el Congreso de declaración de la emergencia educativa por este tema. El Congreso hizo una reforma, pero muy tímida, sobre el tema de poder dar educación a distancia, simplemente como para convalidar legalmente el hecho del dictado de las plataformas por Google Classroom, Zoom, todo esto. Pero me parece que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir sobre todo a que este problema de la brecha que te decía, el Estado invierta fuertemente para establecer la infraestructura para poder resolverlo. Esto creo que es clave porque las oportunidades que te da hoy la educación virtual son extraordinarias. Claro. Vos podés hoy hacer un curso en las mejores universidades del mundo desde tu casa en el tiempo que dispongas. Pero para poder hacerlo tenés que tener condiciones de infraestructura, de acceso a ciertos bienes culturales y demás que no todas las familias tienen. Entonces me parece que hay un rol fundamental del Estado de nivelar. Es decir, vos entendés que el Estado debería nivelar apostando a eso. Sí, absolutamente. Muchos recursos a eso, ¿sí? Sí, por ejemplo, acá nosotros en San Luis tenemos una buena experiencia que es la de las escuelas públicas digitales y bilingües. Esa creo que fue una buena experiencia, tenemos pocas, ¿no? Porque empezaron casi como un proyecto piloto o experimental. Me parece que hubo un buen criterio de instalarlas en las zonas más periféricas de las ciudades y buscando compensar, porque acá vos tenés un problema, uno de los problemas de la desigualdad educativa es que en general los niños van a escuelas que tienen más recursos por alumno, ciertas escuelas privadas que tienen más recursos por alumno y a su vez las familias tienen más acceso a los recursos culturales en su casa, ¿no? Porque tienen biblioteca, porque los padres son formados y demás. Y después en los barrios donde viven sectores de menores ingresos, tenés menos acceso a los recursos culturales. Entonces el hecho de mandar esas escuelas de jornada completa con más recursos o públicas digitales y demás a los barrios periféricos es lo que te permite compensar esto o nivelar. Entonces me parece que tiene que haber un gran nivel de inversión ahí. Fíjate, por ejemplo, que la Ley General de Educación Nacional dice que como meta establece que el 30% de las escuelas debieran ser de jornada completa y sin embargo solo estamos en el 6%.
solo el 6%, está muy, muy lejos de cumplir la meta. Pero entonces, algo que me parece pueden hacer los gobiernos nacional, provincial, es invertir fuertemente en eso. Hablé un poco de política, ¿querés? ¿Sí? De política De lo que quieras. partidaria. ¿Cómo está tu espacio político? ¿Sí? Bien, bien. Nosotros fundamos Evolución Sí, San Evolución. Luis, sí, que evoluciona una línea interna del radicalismo en todo el país. Bueno, Lustó es uno de sus grandes referentes, digamos, pero también representa un poco a toda la dirigencia más joven, la nueva generación de dirigentes del radicalismo. Se pospuso en las elecciones internas dentro del partido. Sí, se pospusieron las elecciones para internas. las elecciones partidarias. Claro, lo hicimos de común acuerdo porque lo que pasó es que justo cuando había que afiliar, presentar las listas, empezó la fase 1, las restricciones, y es imposible, viste, ir a juntarte con un afiliado, invitarlo a votar, participar a partir de eso. Pero lo hicimos bien de común acuerdo y demás. Estamos trabajando bien con este espacio, hemos sumado mucha gente, hemos sumado muchos jóvenes, hicimos... bueno, Lustó vino para una participación, ¿sabes?, en la universidad. Es muy convocante en apelar a otro sector del electorado que por ahí no se involucra tanto en la política. Entonces se nos ha sumado nueva gente que quiere participar y trabajar. Y por supuesto hay una discusión interna en el radicalismo. Te diría que nosotros, para sintetizarlo, tenemos una visión progresista de lo que hay que hacer, del rol que tiene que tener el Estado. Y bueno, hay otros que en el radicalismo piensan distinto, entonces esto nos trae... Los mataste. Nos trae discusiones. Los mataste. Ustedes son progresistas y ellos son conservadores, así sería. No sé si decirte necesariamente en San Luis. Algunos de nuestros dirigentes en San Luis que están en otro espacio los considero muy progresistas también. Pero en general hay una cuestión de que cierta vieja guardia del radicalismo tiende a ser como un poco más conservador en algunas cosas y eso nos lleva a muchas disputas. Mirá que en el otro espacio hay dirigentes realmente de fuste, digo. Sí, no, pero por eso te dije, no lo decía tan puntualmente por los de San Luis, pero en general esto de fundar Evolución ha sido para dar una discusión nacional de llevar al radicalismo a ser una vertiente fuertemente progresista que bregue por el desarrollo económico y social de la Argentina. Hablamos a nivel nacional, pero lo hablamos puntualmente de la provincia. Las coaliciones que ha hecho el radicalismo últimamente, es decir, le han dado cierto posicionamiento en lo que tiene que ver con ocupar espacios, Cambiemos, llegó a la presidencia, pero no le ha significado al radicalismo en sí que sus dirigentes ocuparan esos cargos, ¿sí? Digo que la experiencia no sé si fue del todo buena para el radicalismo, la de integrar Cambiemos. ¿Sí? A ver, yo creo que sí fue buena, pero hay dos aspectos ahí. Uno, el que estábamos discutiendo, que es el ideológico. En realidad las coaliciones que nosotros hemos construido son en general coaliciones institucionalistas, coaliciones democráticas, es decir... electoralistas. No, electoralistas no. ¿Y cuál es no, porque por ejemplo, ideológicamente que lo une? Es lo que te estoy planteando. La construcción de Cambiemos tiene que ver básicamente con el tema de la lucha contra la corrupción, la defensa de las instituciones, la defensa del rol del Congreso, la independencia de la justicia, todos temas institucionales. Pero por ahí, por ejemplo, en los temas económicos hay disparidad entre lo que piensa el PRO y lo que pensamos nosotros. Entonces, no han sido colisiones ideológicas en ese sentido. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que el radicalismo debe recuperar ese rol de partido socialdemócrata, de parte del Internacional Socialista, para que me entienda a dónde voy, de eso hablo con el progresismo. Por el otro lado, está esto que decís de los cargos, en realidad sí ha habido una representación mayor. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, 3 provincias gobernando, como son Mendoza, Jujuy y Corrientes, que me parece son herramientas para mostrar también la capacidad de gobierno del radicalismo. Hay varios centenares de intendencias que el radicalismo tiene, además de lo que es toda la representación parlamentaria. Y bueno, obviamente que en las coaliciones se distribuyen los roles y se pelea también por los liderazgos. ¿Cómo evaluás la aparición de Macri última? ¿Sí? Yo lo veo bien que se haya presentado. La verdad que simpatizo con algunas cosas que él ha criticado, por ejemplo, en este tema de la gestión de la cuarentena y demás. Yo creo que en eso él ha tenido una voz fuerte, me parece que es un integrante del espacio importante, sigue cosechando un gran apoyo popular de ciertas partes del electorado. ¿Te parece? Sí. A mí no, me parece que no. Bueno, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Así como hay un rechazo importante, digamos, a lo que fue su gestión, como pasa con Cristina también, de algún modo es claro que son dos figuras que polarizan bastante, ¿no?
Por el otro lado vos lo tenés al jefe de gobierno de Buenos Aires o al propio presidente, que son figuras como que van a un espectro más amplio del electorado. Pero así como ellos polarizan y tienen muchos detractores, también tienen gente que los apoya muy contundentemente. Por ejemplo, cuando pasó ahora esto del allanamiento a Macri, que me parece que es indebido totalmente que haya pasado eso, hubo una reacción enorme en su defensa. Una reacción enorme en su defensa. Quizás fue una exageración, pero rompió la cuarentena. Y cuando Fernández se juntó con Moyano y también todo, rompió la cuarentena, nadie lo allanó ni que lo metan preso al presidente. Es decir, digo, y en la provincia, ¿cómo quiero ves? que la ley sea igual para todos. Y en la provincia, ¿cómo ves las cosas? Digo, políticamente, ¿sí? Hablemos. De ustedes, digo, ¿eh? Bueno, hoy como es un tiempo un poco de imparo con todo esto de la pandemia. No están haciendo nada. No, sí estamos haciendo, nos estamos reuniendo, estamos, como te decía, con el sector de evolución trabajando, partidariamente nos estamos fortaleciendo, estamos manteniendo el frente que hemos construido y hay un trabajo conjunto en el ámbito de los consejos deliberantes, de la Cámara de Diputados de la provincia. Lo que te quiero decir es que no hay mucha discusión de lo electoral. En otros tiempos estabas como, bueno, pensando que si el año que viene, que si vamos a armar así, y hoy es como que está muy concentrado todo por la agenda y la coyuntura que tenemos. Aun cuando vos digas que esto no pasa, digo, hoy todo el mundo te está mirando a vos, y me parece es lógico que así sea, como un posible candidato a gobernador en el 2023, ¿sí? Que va a ser un año muy importante para la política de San Luis, por un montón de factores, porque indudablemente hay algunos actores como Alberto, que no va a competir y por lo tanto hable una brecha importante para una discusión quizá de otras características. ¿Vas a ser candidato a gobernador? ¿Estás trabajando para eso? Este es el momento para decirlo. Lo definiste bien como posible, es una posibilidad. ¿Sí? No tengo una decisión al respecto. ¿No? Me parece que no es el momento de hoy de decidirlo y no te estoy con esto. No. Creo que es un poco apresurado. Soy más pero sos consciente de que muchos te están mirando. Sí, digo, vos mismo debes haber hablado con muchos que soy consciente de eso. Tengo un proyecto para la provincia. Vos sabés que estuve 6 años como legislador acá y, digamos, conozco en detalle el presupuesto de la provincia, las políticas que ejecuta, la situación que tenemos. Me siento absolutamente preparado para poder hacerlo, pero creo que es una decisión que habrá que tomarlo en el momento. Por supuesto que es importante lo que marcás de que culmina una era con el fin del mandato de nuestro actual gobernador, que bueno, con todas las cosas que ha hecho, con su visión y con lo que... Que por supuesto está trabajando para que continúe, digo, ya ha habido algunas decisiones que de alguna manera avalan esto, digo, ¿no? Desde el punto de vista partidario, me refiero, ¿sí? Estoy hablando del peronismo. Lo decía en el sentido de que cuando culmina una etapa se puede construir sobre eso para hacer nuevas cosas. Me parece que más allá de una eventual candidatura personal, me parece que hay que pensar mucho en esto que en un momento de la entrevista tocamos, que es la agenda del desarrollo económico de San Luis hacia el futuro. Sí. El San Luis del 2030, cómo va a crecer. Nosotros de algún modo tuvimos en San Luis un modelo de crecimiento importante que fue el de la promoción industrial, la erradicación de las empresas, que nos trajo empleo, pero ese es un modelo que hacia el futuro debe mutar, porque los beneficios se agotaron, la perspectiva, la posibilidad de crecimiento por ese lado está limitado, entonces es como que hay que generar un nuevo modelo de desarrollo para San Luis. Lo que pasa es que me parece no, estoy seguro, porque además lo dijo hace poquito en una entrevista que le hice para la televisión, Alberto me planteaba de que él tiene la idea de que hay que discutir un plan 2030, exacto, ¿sí? Donde participen todos. ¿Sí? Sí, lo de construir sobre lo hecho, ¿a qué me refiero? Que me parece que el gobernador... es decir, no lo pudo esbozar porque ese día en la asamblea... Ejemplo, él ha sentado algunas bases importantes, sí. que es sobre todo el tema de lo digital. El hecho de, por ejemplo, buscar que haya formación en programación dentro de nuestra provincia, me parece que fue un acierto la creación de la Universidad de La Punta y todo el desarrollo de políticas que se han hecho desde ahí para la innovación e incentivar el desarrollo, estimular todo lo que es el crecimiento de lo tecnológico. Eso es una base que nos prepara para ese San Luis del 2030.
Ahora, lo que le falta de complemento a eso es lo que te decía de esto del modelo de desarrollo exportador y la posibilidad de integrarnos como economía regional a lo que es la economía mundial. Es como el nuevo paso que es de lo que creo que se tiene que ocupar el próximo gobernador, para decírtelo así en 2 palabras. El próximo gobernador debe ser un promotor de las posibilidades de las empresas de San Luis, del trabajo de San Luis por crecer y por exportar, por vender y a partir de eso tener más crecimiento económico. Comparto plenamente, tiene que ser así porque además es lo que de alguna manera está demandando no solamente la coyuntura sino el futuro y él de alguna manera también expresaba la idea de afiatar la relación con los intendentes, resolviendo cuestiones que son decisivas y parece que a esta altura del partido, bueno, ya tendrían que estar resueltas, que son las cloacas, agua, es decir, ese tipo de cuestiones que son estructurales. Como ahora a partir de ahí empezar a construir un montón de perspectivas, creo que la provincia en ese sentido ha avanzado mucho, pero tiene que terminar. Sí, en eso coincido. Nosotros seguimos con algunos déficits en el tema de la infraestructura urbana básica municipal. Por muchos años hemos tenido pendientes las obras de cloaca en varias localidades de la provincia, también del gas. Siempre ha habido muchos temas con el tema de la ampliación de las conexiones de gas natural, pero esto es parte de la obra que hay que hacer. La obra que falta por ahí es esa, la infraestructura básica urbana municipal, que tiene que obviamente ser coordinada con los... Yo creo que también, digo, cualquiera o el que sea en el futuro la máxima representación, pero también ahora, en lo inmediato, va a tener que empezar a pensar en la perspectiva de que mucha gente va a venir a vivir a San Luis, ¿sí? Este tema, como lo hemos hablado en otras oportunidades, San Luis, según el último censo, tuvo un crecimiento demográfico enorme y ahora lo va a tener también, porque hay mucha gente que mira a San Luis como un lugar de oportunidades. Sí, y hay 2 grandes factores en lo económico. Uno, el que ya hablamos de la apertura hacia el Pacífico, que si nos logramos integrar el desarrollo de oportunidades, eso es enorme. Y después hay uno también climático, ambiental, que es el tema del corrimiento de la frontera agrícola hacia este lado, claro. Se vuelve mucho más productiva nuestra zona también. Creo que está todo para que a San Luis en el futuro le vaya bien. Bárbaro, claro. Hay que hacer la gestión para que eso suceda. Y debe haber en eso un Estado promotor. Y por eso creo que esa es la gran responsabilidad de quien sea gobernador a partir de 2023. Bueno, ¿estás bien? ¿Sos feliz siendo diputado nacional y estando haciendo esto que estás haciendo ahora? Me encanta a mí me encanta la discusión sobre políticas públicas, me encanta proponer proyectos, me encanta estar pensando en cómo... Ahora presenté, por ejemplo, hace 2 días un proyecto de devolución del IVA a los sectores más vulnerables, porque hay un tema de vulnerabilidad social muy alta, que lo habla Naciones Unidas, lo habla la CEPAL, el hecho de cómo más gente corre riesgo de caer en la pobreza, en riesgo alimentario, en vulnerabilidad a partir de la pandemia. Entonces, estar pensando eso, cómo podemos reformar nuestra política fiscal de ingresos, gastos, cómo desarrollar la política comercial, manejar lo monetario, todo para ayudar a eso, me fascina. Entonces, es como que yo me despierto cada día, Alberto, y estoy entusiasmado de poder estar participando en esas discusiones en el Congreso. Lo hago con enorme gusto y pasión. Bien. Ale, te agradezco mucho. Gracias. Y bueno, ojalá que salgamos de toda esa situación y podamos de alguna manera poder empezar a vivir un poco un país. Sería muy bueno para todos. Un momento mucho más lógico y cierto, ¿no? Estamos viviendo lo que de alguna manera nos toca. Gracias, gracias por haber venido. La invitación. Nos vamos, gracias. Chao.